Saludos a todos. El día de hoy vamos a tener un primer módulo de capacitación, motivo de este video, para tocar tres temas principales, que son los principios de calidad y la política de calidad normados por la norma ISO 9001 o basados en la norma internacional ISO 9001. Y por último, el tema del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, regulado por la UIF, lo cual nos obliga a ver conceptos básicos justamente de qué es lavado de activos y cómo esto se regulariza y qué conceptos clave tiene, ¿no? Entonces vamos a ver los conceptos clave de cada uno. El material se ha armado de manera que es como si uno hubiera estado en una charla de 1 hora o de 2 horas y hubiera tomado sus apuntes y hubiera tratado de armar un esquema. Se ha armado de esa manera, a forma de resumen, a forma de una hoja de resumen, de tal forma que se puede imprimir y se puede tener ahí fácilmente para darle una mirada, que no tomaría más de 5 minutos darle una mirada, para tener muy claros los conceptos clave, ¿no? Esto ha requerido un trabajo de síntesis, obviamente haber estado en capacitaciones de horas, y después pasarlo a un material sintetizado, ¿no? Para que sea de fácil comprensión. Al menos, como les digo, la parte fundamental, ¿no? Que es muy importante, tener los conceptos clave, más allá de tener todo el contenido. Entonces vamos a ver los principios de calidad, política de calidad y el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Principios de la norma ISO 9001. Sí, la ISO 9001-2015 es una norma internacional que regulariza y certifica a los sistemas de gestión de calidad y se basa y fundamenta, más allá de su estructura propia, que son de 10 capítulos, ¿sí? Que se van a ver en otro momento, pero se fundamenta en 7 principios fundamentales, ¿no? Empezando desde el liderazgo, pasando por la participación del personal, pasando después por la gestión de las relaciones, hablando también un poco de mejora continua, enfoque basado en evidencias, enfoque en el cliente, muy importante, y la gestión por procesos. Esto quita un poco el mito de que básicamente toda la ISO 9001 se basa solamente en el enfoque al cliente, ¿no? Hablando de calidad. Y es que en realidad para poder llegar a ese punto hacen falta muchas más cosas, ¿no? Y eso es justamente a lo que nos ayuda a la norma ISO 9001 a poder encontrar, más allá de poder llegar a la meta, hacer las cosas bien en el camino o optar por el camino correcto, ¿no? Sí, nos da una serie de lineamientos. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a eso, cómo en compacto todo se puede ir enlazando y cuáles son los conceptos y las evidencias fundamentales de cada de cada uno de los principios de la norma, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar el liderazgo, ¿sí? Donde se habla sobre la participación y el compromiso de la alta dirección, pasándolo a un caso particular como la notaría, como las notarías. En este caso sería sobre todo el notario, ¿no? Y algún personal que pueda tener de gestión, ¿no? Que bueno, en este caso, o en ese caso normalmente no aplica, ¿no? Por el tema de que hay un gerente general o algo así, ¿no? Normalmente el notario es el que cumple esos roles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, en cualquier otra organización, normalmente sí hay gerente general o un administrador general, administrador superior, etcétera, ¿no? Entonces, una de las evidencias más importantes del liderazgo, justamente evidenciando ese compromiso y esa participación de la alta dirección conformada por gerentes o en el caso de las notarías por los notarios, ¿sí? Justamente es la política, ¿no? Donde se establecen los compromisos, ¿sí? Y justamente se establece que se van a tener que cumplir, ¿no? Porque, bueno, próximamente esas políticas después se convierten en objetivos y después se convierten en hechos, ¿no? Sí, que también ya se va a ver ese tema del enlazamiento en una próxima oportunidad, pero la política es muy importante, ahí están los compromisos, sí, y ahorita vamos a ver también un poco de los factores clave que tienen que tener las políticas de calidad. Entonces, es fundamental por ello. La política también es aprobada, tiene que tener la firma justamente de esa alta dirección, o sea, del gerente general, en el caso de las notarías del notario. Y acá he puesto la parte del COVID porque ahora es fundamental añadir un renglón de compromiso contra el COVID como parte de lineamientos de calidad. ¿Por qué? Porque el cliente
O sea, ya pasarnos a la parte del cliente, lo que pide fundamentalmente ahora, o uno de los requisitos que tiene, es que los trabajos se realice todo con protocolos, ¿no? O sea, todo especificado y con cuidados en cada una de las fases del servicio. Entonces ahora se ha tenido que añadir ese término. Que vamos a verlo y vamos a complementarlo con la parte que viene después de política. Después viene la participación del personal, fundamental que participe todo el personal involucrado en el sistema de gestión, que es ideal, sería ideal que fueran todas las partes de la organización, todos los empleados, los trabajadores, los colaboradores de la organización, fundamental. Sí, entonces, más o menos una evidenciación de eso es cuando armamos el programa de capacitación y todos tienen que participar y todos tienen que ser evaluados, ¿no? En ese caso siempre se tiene el cuidado y se tiene el ímpetu de hacer que todos participen, eso es muy importante. Y bueno, esto se evidencia también en las actas de reuniones, ¿no? Que normalmente hay. Entonces, en una auditoría, normalmente cuando se habla de participación del personal, sensibilización del personal, colaboración del personal. Entonces ahí básicamente lo que se ve es el programa de capacitaciones con las actas de reuniones, ¿no? Muy importante, sí, muy, muy importante. Es uno de los factores clave que evidencia ese principio. Después viene la gestión de las relaciones, donde tenemos justamente la gestión de las partes interesadas, donde hablamos de un poco cómo interactuamos con las demás entidades. Sí, en la norma hay algunos puntos que hablan justamente de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Sí, hablando de otras entidades, por ejemplo, que nos pueden supervisar. El cliente en sí es una parte interesada también, cómo interactuamos con los proveedores, ¿sí? Entonces tratar de ver que estamos cumpliendo todo lo que ellos nos piden o en todo caso estamos buscando tener justamente buenas relaciones con ellos, ¿no? O sea, tratar de cumplir con todo lo que ellos esperan de nosotros también. Y por qué no, también darle una importancia óptima de tal manera que la relación pueda representar en sí una ventaja competitiva con respecto a otras entidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso es lo que se trata la gestión de las relaciones, ver otras entidades que están relacionadas a nosotros, mantener una buena relación, tener una buena reputación con las entidades supervisoras, con los proveedores y también con los clientes, ¿no? Tanto que puedan ser clientes naturales o clientes corporativos, o sea, otra empresa, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata ese principio. Y tiene su contenido, normalmente está basado en una matriz de partes interesadas, y esa parte también se va a ver después, ¿sí? Donde se van a ver qué metodología se utiliza para justamente cumplir todas esas obligaciones. Después tenemos la mejora continua. Bueno, la mejora continua mejor lo dejamos para el final. Vamos a ver ahora la gestión por procesos, que básicamente se trata de tener justamente ese enfoque de gestión por procesos que está dejando atrás a la parte de la gestión por funciones, o sea, centrarnos en el área, ¿no? Y ver un poco más, dar un paso hacia atrás, ¿sí? Y dejar de ver a la empresa dividida en áreas y calificar su rendimiento por área y ver el proceso, ¿no? El proceso total, que es el que involucra todas las áreas, ¿no? Y podemos sacar un rendimiento, por decirlo así, en equipo y podemos buscar soluciones en equipo, ¿no? Sí, todos ayudándonos a todos. Entonces, normalmente también se evidencia, hay muchas herramientas, ¿no? Está el mapa de procesos, está, las fichas de procesos y algo fundamental son tener los procedimientos adecuados, ¿no? O sea, un procedimiento que cuente justamente cómo funciona ese flujo de los procesos, ¿no? En los procedimientos también están los flujogramas, está explicado el paso a paso, qué se realiza en cada paso, ¿no? Y justamente ahí también se requiere la participación del personal. Al final, normalmente en conocimiento, ¿no? Normalmente se gestiona con los jefes de área, pero también es importante que participe el personal y esté constantemente retroalimentando, ¿no? Diciendo este procedimiento o este paso está mal, este paso está bien, este paso puede mejorar. Sí, es importante tener esa retroalimentación porque justamente se trata de que el procedimiento represente las mejores prácticas posibles, ¿no? En cada uno de los procesos y en cada una de las actividades, después ya subdividiéndolo. Entonces, ese es un punto clave también. Después tenemos el enfoque en el cliente, justamente, que significa tener al cliente como uno de los pilares de la organización,
Sí, ya mencioné un poco de ello en la gestión de las relaciones, pero el enfoque del cliente es fundamental. Tener en cuenta qué es lo que requiere el cliente. Se puede, en todo caso, en un principio asumir algunos factores de calidad, ¿sí? Tal vez algunos que son comunes a todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, el factor calidad o el factor producto bien elaborado, producto bien hecho, sin errores, ¿no? Por ejemplo, el factor del tiempo de entrega, que se esté entregando el servicio en un tiempo óptimo, sí, fundamental. Y algo ya un poco, tal vez no tan común ahora, ¿no? Que algunos servicios también se hacen de manera virtual, etcétera, es de la, la parte de la infraestructura, ¿no? Que bueno, ahora que hay algunos servicios que se realizan fuera de los centros de trabajo, en todo caso, a veces no se puede ver en sí o no se capta en sí la infraestructura del local, ¿no? Pero de todas maneras eso se puede traducir en los equipos que se utilizan, las laptops que se pueden estar llevando, si tiene el equipo adecuado para realizar justamente ese servicio y si eso fue percibido por el cliente justamente, ¿no? Entonces, ahí en eso se basa también el enfoque en el cliente, justamente basarnos en la necesidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener esos cuatro factores o tres factores, ¿no? Trabajo bien hecho, podemos tener un trabajo, o sea, sin errores, un producto, servicio perfecto, ¿sí? Después podemos tener el tema del tiempo óptimo, tiempo de entrega, después el tema de la infraestructura, ¿no? Que es básicamente tres factores transversales a casi todos los servicios o casi todos los productos. Sí, y ahora también se le añade el tema del COVID, ¿no? Como se mencionaba antes, eh, el cliente ahora también con los servicios quiere sentirse protegido, ¿no? Sí, lo hemos visto en las distintas empresas, ya sean macro, micro, ¿no? En los restaurantes hay protocolos, en las peluquerías hay protocolos, en todos lados hay protocolos. Entonces, es importante tener eso ahora como un nuevo factor de satisfacción para el cliente. Y por último, el enfoque basado en evidencias, sí, que básicamente es que todas las actividades de la organización se rijan por documentos. Sí, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué nos permite tener todo documentado? O sea, haciendo parte de lo anterior, tener procesos documentados, tener registros, tener documentos operativos, tener algunos indicadores, tener los objetivos, tener la política, que nos permite tenerlo escrito en vez de tenerlo tal vez tan solo en la mente, ¿no? En realidad, justamente basado en evidencias, también podría llamarse basado en hechos, ¿no? Es tratar de manejarnos por datos, ¿no? Sí, tratar de tomar todas las decisiones de manera fundamentada con datos que se han probado en muchas oportunidades que es mucho o tienes un porcentaje mucho mayor de tomar la decisión adecuada o de controlar mucho mejor las cosas, ¿sí? Si se tiene todo documentado y todo razonado, ¿no? Entonces, justamente en esa línea va el enfoque basado en evidencias, en mantener todo documentado. ¿Por qué? Porque si está documentado podemos tener un control físico de ello, ¿no? Tenemos un control físico y por lo tanto la toma de decisiones se hace un poco menos errónea, con un poco menos de margen de error, ¿no? Lo cual es muy importante. Entonces, para eso es importante tener registros, tener documentos, etcétera, ¿no? Política de calidad. Listo, ahora vamos al factor de la política de calidad, que justamente era parte de la prueba, regresando un poquito antes, de liderazgo. Sí, es una evidencia de liderazgo. Entonces hoy ya tocamos la política de calidad y hay cuatro factores fundamentales. Obviamente estoy hablando de una política de calidad basada en la norma ISO 9001. Sí, tenemos cuatro factores fundamentales que tienen que ser mencionados y a los cuales se tiene que comprometer la alta dirección y toda la organización en cumplirlo, ¿no? Entonces sí, ahí justamente están los cuatro factores: superar las expectativas del cliente, sí, mantener el protocolo COVID para todas las actividades, que todas las actividades sean reguladas y que tengan justamente medidos todos los riesgos de contagio del COVID y que se tome medida en cada punto, y la parte de participación y colaboración de los trabajadores, que es muy importante. Sí, y ya lo hemos visto también, y la mejora continua. Algunos son principios que ya hemos visto, sí son principios, pero de todas maneras en la política tienen que estar enunciados estos cuatro factores fundamentales. Entonces vamos con el primero: superar las expectativas del cliente. Como hablamos en la anterior oportunidad, esto es medido y regulado normalmente a través de una encuesta, ¿sí? Que a la vez sigue un procedimiento, ¿no? Porque no es solamente tomar la encuesta, ¿no? Sino después recabar justamente todos esos datos y analizar, ¿no?
Por ejemplo, estamos muy bien tal vez en atención. Sí, estamos muy bien en atención, estamos muy bien en trabajo bien hecho, pero en infraestructura nos están calificando de manera baja, capaz, ¿no? Entonces ahí hay que tomar medidas respecto a ello, ¿no? O tal vez lo contrario, ¿no? En atención podríamos estar deficientes, entonces hay que buscar la manera de mejorar la atención, ¿no? Se solicita en ese punto una capacitación, por ejemplo, tal vez de tratar al cliente, etcétera, ¿no? De algunas que otras técnicas de comunicación efectivas, tal vez, ¿no? Y bueno, así se puede hacer con cada uno de los factores, ¿no? Entonces, todas las encuestas tienen que ser resumidas y tienen que ser puestas en un tablero final que nos permita analizar en qué tenemos que mejorar y qué acciones podemos tomar, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, puse los cuatro factores de calidad común a todos: calidad óptima, tiempo óptimo, infraestructura y equipos, respeto por los protocolos COVID, y uno también que es muy común es la atención, ¿no? Sí, cómo se atiende al cliente también. Ahora, los protocolos COVID, de todas maneras, en todas las organizaciones es muy importante, y ahora también es fundamental verlo y ponerlo en la política de calidad como un compromiso, donde se habla de la implementación y respeto de protocolos COVID internos, o sea, los que se respetan internamente en la organización. Tal vez el cliente no se entera, pero tiene que existir internamente, ¿sí? Para cuidarnos entre compañeros y externos, ¿no? Cuando ya atendemos al cliente, ¿no? Muy importante. Sí, todos los puntos de mantener la distancia social, lavarnos las manos cada cierto tiempo, cada media hora, todo lo que se puntualiza normalmente en las organizaciones de manera seguida, ¿no? Sí, se viene haciendo eso. Después viene la participación y colaboración de los trabajadores, donde tenemos el punto de la participación en las capacitaciones, cuando se arman los comités de seguridad y salud en el trabajo, y cuando lo que se busca, o cuando ya se llega en un punto álgido en ese aspecto, es cuando ya los trabajadores por su cuenta comienzan a presentar muchas iniciativas de mejora sin necesidad de que hayan problemas, sin necesidad de que hayan otras cosas, ¿no? Eso ya es, por decirlo así, el paso supremo en ese aspecto, ¿no? Sí, cuando ya, o sea, pasamos de un grado de solucionar problemas participando todos en conjunto, ¿sí? Ya superamos esa fase, podemos pasar a una siguiente fase, que es que propongamos cada uno de nosotros ideas de mejora, ¿no? Uh-huh. Muy importante ese punto, manifestarlo y comprometernos en la organización con cumplirlo, ¿no? Y después la mejora continua de procesos, donde tenemos justamente estas cuatro fases, ¿no? De planear, hacer, verificar y actuar, que tienen que estar intrínsecas en todos los procesos, ¿no? Y esto normalmente se ha visto evidenciado en que los procesos tradicionales que normalmente se tenían antes de la pandemia se han traducido en procesos mixtos, ¿no? Que combinan la parte remota con la parte presencial, y se ha tenido que establecer nuevos flujogramas, nuevas fichas, nuevos objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es algo de mejora continua de los procesos, es un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, estar optando siempre por tener auditorías. En realidad, en la norma ISO 9001 se indica que siempre tiene que haber una auditoría interna. Además, también se tiene la auditoría externa, ¿sí? Por parte de la entidad que realiza la certificación a la organización. Sí, entonces tenemos dos auditorías, por ejemplo, ¿no? En caso de estar en una organización certificada, tenemos dos auditorías, entonces tenemos más oportunidad de mejorar, ¿no? Mientras más te revisen, más puedes mejorar. Uh-huh. Ese es el punto favorable, por decirlo así, de las auditorías, ¿no? Que a veces no son tan bienvenidas, pero son súper necesarias, ¿no? Y el tema es siempre cumplir para estar tranquilos y participar de manera óptima, ¿no? De todas maneras, y tomarlo como un aprendizaje siempre, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo que mejorar, nada es perfecto. Esa es la realidad. Ahora vamos con el siguiente punto, que ya es lavado de activos. Acá tenemos una pequeña definición, sí, de lo que es, que básicamente es que los bienes de origen delictivo, o sea, obtenidos en un delito que es llamado delito precedente, sí, se integran en el sistema económico legal, ¿no? Y aparentan haber sido obtenidos de forma ilícita, procurando ocultar su procedencia. Ese es el término fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, hago un delito y después con ese dinero, como ese dinero no tiene un origen legal, quiero volverlo, por decirlo así, legal, ¿no? Quiero insertarlo en el sistema legal, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hago? Voy a buscar ocultarlo, voy a buscar transformarlo, vamos a ver las fases después,
¿sí? Pero es importante eso, ese es el concepto, ¿no? Hay un delito original, de donde se sacan todas esas ganancias, todo ese dinero, y voy a buscar volver ese dinero legal a través de ciertas acciones, ¿no? Entonces, ese es el lavado de activos, ¿no? Tal cual como lo dice acá, y le volvemos a dar lectura, por el cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, aparentando en todo momento, si quieren aparentar haber sido obtenidos de forma lícita, y en todo momento se procura ocultar su procedencia, ¿no? Claro, porque obviamente si se enteran de su procedencia, se dan cuenta que es un delito y ya, entonces acarrea responsabilidades, ¿no? Entonces acá tenemos la parte del delito precedente, que justamente es de este delito que estoy hablando, ¿no? En la parte del concepto. Sí, entonces, ¿cuáles son los delitos más comunes justamente para la realización de este proceso, de este delito con responsabilidad en ciertos casos administrativa o en ciertos casos también penal, ¿no? Por parte del individuo propio? Tenemos el tráfico de drogas, extorsión, corrupción, tráfico de personas, minería ilegal, delitos contra la propiedad intelectual, terrorismo, defraudación fiscal, aduanas y cualquier otro delito, ¿no? En realidad, cualquier delito del cual se puedan sacar ganancias de todas maneras ilícitas, ¿no? Claro, al ser un acto delictivo es totalmente ilegal todo beneficio que se pueda obtener de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente ese es un poco el concepto, ¿no? Cometo el delito, consigo el dinero, entonces ahora cómo hago que ese dinero se vuelva legal, ¿no? Justamente, ¿no? Para poder utilizarlo para mis fines, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las características, algunas características especiales del lavado de activos. Sí, que, bueno, que al final el delito propio se concreta a través de actividades que no son ilegales en sí. Sí, después ya vamos a ver un ejemplo, pero el clave, o el clásico, por decirlo así, es cuando se concreta insertando ese dinero o poniéndolo como patrimonio o constituyendo con ese dinero una empresa de fachada, ¿no? Sí, como le llaman, constituyendo una empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, constituir una empresa no es una actividad ilegal, ¿no? Pero ¿qué es lo ilegal? Que estoy queriendo formarla con dinero que obtuve de un delito, o sea, con dinero ilícito. Eso es lo ilegal. Pero claro, acá está esa característica, ¿no? Se concreta a través de actividades que no son ilegales en sí, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí está claramente el ejemplo, constituir una empresa no es ilegal, pero es parte de, normalmente constituir una empresa de fachada es parte del delito de lavado de activos. Segundo, el objetivo del lavado no es generar una ganancia, sino legalizar ganancias, ¿no? Justamente ahí viene esa parte de todo el proceso, o sea, ya tenemos el dinero del delito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo cuando constituyo esa empresa no pretendo obtener ganancias de ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, cuando se inserta en el sistema bancario, tal vez de alguna forma, o en la bolsa, etcétera, no busco ya obtener ganancias de ahí, ¿no? O sea, no es que yo lo pongo en la empresa porque sea una inversión, no, simplemente porque quiero legalizar ese dinero sucio, por decirlo así, que he obtenido del delito, ¿no? Entonces, justamente el objetivo ya no es generar ganancia dentro del lavado de activos, sino legalizarlas nada más. Y no necesariamente ambos actos se realizan por la misma persona, ¿no? El delincuente eh, es el que, obviamente, el que ha realizado el acto delictivo, sí, pero el lavador puede ser otra persona que justamente le está ayudando a disfrazar, a ocultar el origen y volver legal justamente ese dinero obtenido, ¿no? Y ahí viene todo lo que son el tema de los testaferros también, sí, etcétera, ¿no? Entonces no necesariamente siempre es la misma persona la que comete el delito y la que después lava ese dinero, ¿no? Lava esos activos y los vuelve legales siendo de origen delictivo, ¿no? Posición del servicio notarial. Sí, en este caso vamos a hablar del LAB específicamente para notarías. Sí, los notarios tienen una posición totalmente estratégica debido al control que puede establecerse sobre determinados actos jurídicos. Totalmente fundamental ese punto, ¿sí? Y representan justamente para los lavadores un medio para formalizar y legitimar los activos obtenidos como consecuencia de sus actividades ilícitas, ¿no? Justamente en línea de ese ejemplo de la empresa de fachada que hablábamos anteriormente, es uno de los puntos claves, ¿no? Y es el ejemplo fundamental, ¿no? Cuando ya tienen justamente, y por eso es importante la posición del notario, ¿no? Del servicio notarial en el aspecto del lavado de activos y del control, debido a que
Ahí justamente cuando se va a realizar ese acto, cuando se va a realizar esa constitución, el notario tiene un factor fundamental, ¿no? Que es que solicita los datos, solicita la información de los clientes, trata de conocer a los clientes a través de un proceso de debida diligencia, que ahorita también lo vamos a mencionar. Entonces, él al tener esa obligación, tiene el margen de poder controlar si se está realizando o poder ver un indicio al menos, que es básicamente ese es el enfoque, ¿no? Buscar un indicio de que sea justamente de que se esté realizando o que se esté constituyendo una empresa de fachada que va a servir de herramienta para lavar los activos, ¿no? Para lavar el dinero y transformar dinero de origen delictivo a legal, ¿no? A través de justamente constituir una empresa de fachada. Entonces es importante simplemente seguir un procedimiento estándar, o sea, pedir los datos, pedir toda la documentación, tener en consideración qué operación se está realizando, por ejemplo, en el caso de constituir una empresa de fachada, y tomar decisiones respecto a ello. Y bueno, vamos a ver que próximamente cómo eso se reporta a las entidades pertinentes, ¿no? Uh-huh. Entonces acá tenemos las tres fases de lavado de activos. ¿Sí? El lavado de activos no comprende el delito precedente, ¿sí? Por eso el delito precedente no le he puesto en negrito. Solamente comprende las tres fases que son colocación, transformación e integración. Entonces, el delito precedente, la parte donde se realizó el robo, la corrupción, el tráfico de drogas, etcétera, no se considera como parte del lavado de activos. Ajá. Y ahí es justamente donde se obtiene el dinero, ¿no? Entonces, por eso el dinero ilegal, ¿no? Entonces, por eso yo en las características le decía que justamente el delito de lavado de activos no es generar ganancias, ¿no? Porque las ganancias ya se generaron antes, ¿sí? Por decirlo así, el objetivo del lavado de activos es justamente ese dinero ilegal que ya se obtuvo en otro delito, transformarlo en legal, ¿no? Entonces eso lo realizan a través de las fases, ¿no? De colocación primero, ¿sí? Por ejemplo, en constituir una empresa de fachada, ¿sí? Colocar ese dinero en algún punto que me pueda servir como herramienta para después ir transformando de manera progresiva mi dinero ilegal en legal, ¿sí? Después pasa la transformación, por ejemplo, en la facturación, ¿no? Yo puedo poner que estoy obteniendo esos montos de ventas que estoy realizando en la empresa de fachada, pero en realidad a veces no estoy vendiendo nada, sí, no estoy vendiendo nada, y simplemente lo que estoy haciendo con facturando esas ventas es legalizando mis ganancias de manera secuencial, ¿no? Uh-huh. Y después ya viene la integración o cuando esto se puede, por decirlo así, ir teniendo una secuencia de transacciones adicionales que ayudan a que el dinero siga siendo más difícil de detectar el origen, ¿no? Uh-huh. Entonces eso se da, por ejemplo, a través de cheques que se emiten se pueden emitir a otras empresas o se pueden emitir a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos a hacer un montón de transacciones, con lo cual se divide todo ese dinero que en un origen puede ser muy grande. Por ejemplo, podemos hablar de millones, de cientos de miles, ¿no? Y pueden ir saliendo y pueden ir legalizándose de mil en mil, lo cual hace que justamente al pasar controles de orígenes de fondo en otras transacciones que realicen, el control ya no sea tan fuerte, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si uno realiza una transacción en un banco, por decirlo así, de manera común, ¿no? O de manera vulgar, ¿sí? Como se quiera ver, eh, decir, ¿no? Voy a hacer una transacción a alguien por 1.000 soles, ¿sí? El banco normal, pues, ¿no? No es una cantidad fuerte, ¿no? Pero si uno dice 100.000 soles, ahí como que sí ya suenan las alarmas, ¿sí? Y de seguro ellos también tienen sus mecanismos para ver si de dónde vienen esos fondos, como que ya te prestan más atención, ¿no? Sí, entonces eso es justamente lo que ellos buscan, ¿no? Esos 100.000 soles, 100.000 dólares, volverlos en tiritas de 1.000, de 1.000, de 1.000, ¿no? Bueno, es una exageración, ¿no? Ya 2.000 o 3.000 en tiritas de 3.000, ¿no? Entonces de eso se trata justamente esa última parte de integración, ¿no? Uh-huh. Buscar ya integrarlo y que todos esos montos comiencen a ser legales, ¿no? Pero ya sabemos de dónde ha partido, ¿no? Justamente eso es lo que buscan ellos. Entonces, esas son las tres fases. El delito precedente no es una fase del delito de lavado de activos, ¿no? No es una fase de ellos, solamente son los tres que están acá: colocación, transformación e integración. Uh-huh. Entonces, acá pasamos a lo siguiente, al siguiente concepto muy importante, que es justamente el sistema de prevención de LAP, que es el SPLAP. Sí, en este caso hablando de la aplicación para las notarías.
Sí, vamos a ver primero qué es. El SPLAF es un mecanismo de control que permite detectar clientes en operaciones sensibles al lavado de activos y un proceso de análisis, o sea, nuestro SPLAF comprende justamente el control para determinar esos clientes y después cómo analizo yo esa operación y ese cliente para ver si en realidad puede tratarse de un proceso de lavado de activos, ¿sí? O sea, si esa actividad es sospechosa o si no lo es, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, justamente tenemos que tener el control para ver justamente si ese proceso se está realizando bajo un contexto sospechoso o en todo caso no, ¿no? Y justamente tenemos que tener ese análisis también, ¿no? Y luego para proceder a comunicar a las autoridades pertinentes, ¿no? Sí, internacionalmente hay una entidad que ve todo el tema del lavado de activos, que viene a ser el GAFILAF, ¿sí? Y no solamente para notarías, sino en general para todas las entidades, todas las organizaciones. Y nacionalmente tenemos a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ¿no? Entonces, esta es la entidad creada por la SBS para supervisar todo este tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son sus objetivos? Minimizar la probabilidad de que seamos utilizados como vehículos en operaciones de lavado de activos y de financiación de actividades terroristas y mitigar los efectos negativos que podrían derivarse de aflorar una operación delictiva asociada con nuestras actividades, ¿no? Sí, explicando los dos puntos, o sea, si uno se da cuenta que es, como lo que vimos antes, que es algo sospechoso, sí, se tiene que ver la forma de que, de que no se realice justamente la transacción o de tener el control total o en todo caso de reportar, ¿no? Sí, reportar de manera correcta a la UIF, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque en realidad ahí ya están, por decirlo así, la toma de decisiones respecto así es o no un proceso de lavado de activos y después todas las sanciones que vienen después ya las realiza la OIF, ¿no? A través de lo que se le reporta justamente, ¿no? Acá se me ha escapado un concepto importante, ¿no? Que es el sujeto obligado. Sí, el sujeto obligado es la entidad, ¿sí? La entidad que tiene la obligación de tener este sistema de prevención del LAF, ¿no? Por ejemplo, haciendo un símil, ¿no? La ley 29783, hablando de seguridad y salud en el trabajo y de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley dice que aplica para todos, ¿sí? Es obligatorio para todos tener. Si eres una empresa grande, obviamente vas a tener más obligaciones que si eres una empresa muy pequeña, ¿sí? Pero tienes la obligación de implementarlo según tu tamaño. Pero este sistema de prevención de lavado de activos solamente es obligatorio para las entidades que son sujetos obligados, lo cual está regulado justamente por la SBS a través de la OIF, ¿no? Y en ese grupo están las notarías, están los bancos, están las constructoras, están también incluso los servicios de abogado, los servicios de contador público también. Ujú. Entonces, todo eso está en una resolución y justamente respecto a ello también acá tenemos la normativa más importante, ¿sí? La ley 27693 que crea el UIF, su reglamento, Decreto Supremo 020-2017 y la resolución de lo que estamos viendo ahora que es aplicable a notarios, ¿no? ¿Y qué nos piden? Que implementemos el sistema, justamente, o sea, como obligación, contar con un oficial de cumplimiento que va a ser el máximo encargado de supervisar todo el sistema, hacer la debida diligencia de los clientes y trabajadores. En ese sentido hay declaraciones juradas para clientes y para trabajadores también que ingresan a laborar, ¿no? Que tienen que ser llenadas y que, bueno, normalmente es algo que se tiene que regularizar, ¿no? Sí queda como un punto pendiente normalmente, pero siempre hay que buscar la forma de subsanarlo y de comenzar a tener una debida diligencia de los trabajadores, ¿no? Unas declaraciones juradas. Después de registrar operaciones encima de un umbral, hay registro de operaciones. Haciendo mención a eso, el sistema de prevención, la UIF tiene su portal, donde se realizan justamente, cuando se detectan estas operaciones, se registran, ¿no? Entonces, hay un umbral que es cierta cantidad de dinero, ¿sí? Aproximadamente, ay, a ver, si no recuerdo mal, $25.000, $10.000, tal vez. Sí, entonces, si se tiene una transacción por encima de ese umbral, se tiene que registrar ahí, ¿no?
Después, seguimiento, filtrado y monitoreo de las operaciones, evaluar y controlar y mitigar los riesgos del LAF, ¿sí? De lavado de activos y financiamiento del terrorismo, comunicar las operaciones sospechosas, ¿sí? Y respecto a ello, así como hay registro de operaciones, hay registro de operaciones sospechosas, informe anual de oficial de cumplimiento, confidencialidad sobre los informes que se efectúan, de conservar los documentos, de capacitar a los trabajadores, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la parte de confidencialidad, justamente es que esa parte, cuando uno dice, no, esta persona es sospechosa o esta operación que se está realizando es sospechosa, no se puede decirle al cliente de manera deliberada, ¿no? No se le puede decir al cliente. ¿Por qué? Porque tenemos justamente este punto de confidencialidad, ¿no? Y por decirlo así, o sea, en términos prácticos, si le decimos al cliente, estamos, por decirlo así, logrando una posible detección justamente de lavado de activos, ¿no? Entonces es importante tratar de, y en mira los objetivos que se tiene, no simplemente reportar, hacer el análisis de si se puede realizar o no, y en todo caso, si se realiza teniendo algún indicio de sospecha, se comunica, ¿no? A la UIF para que ellos hagan el análisis y tomen las medidas correspondientes, ¿no? ¿Sí? Y pasamos a este punto final, que es hablar del pilar principal del SPLAF, que es la debida diligencia al cliente, ¿no? Y vamos a ver qué es la debida diligencia, ¿no? Como ven, pilar principal, lo más importante del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debida diligencia, ¿qué es? Simplemente se reduce en una frase: conocer al cliente, nada más. Identificar, conocer al cliente, o sea, tener sus datos, sí, saber de dónde, para la transacción que se está realizando, cuáles son los orígenes de los fondos, tener el conocimiento total de la operación que quiere realizar. Todo eso es realizar la debida diligencia, ¿no? Tener todos sus datos, tanto de él y lo que compete a la operación, y analizarlo en conjunto, ¿no? A ver si hay alguna relación que puede indicar alguna sospecha. Hay tres tipos de debida diligencia. Está la debida diligencia simplificada, que es para entidades, bueno, las tres: simplificada, general y reforzada. Como ven, simplificada obviamente va a ser un poco más suave, general un término medio, y reforzada una exhaustiva revisión, ¿no? Entonces tenemos la simplificada, que es para entidades, o sea, un control más suave para entidades que ya son supervisadas por IF o por otras entidades, ¿no? Que es muy importante. Entonces ahí, como ellos de por sí ya tienen controles internos, ¿sí? Así como todos los sujetos obligados, en realidad están obligados a tener justamente esa supervisión, pero sobre todo haciendo énfasis en las financieras que tienen más de una ente regulador. Sí, se puede, por decirlo así, tener un poquito más de, o por decirlo así, a ver cómo lo podríamos mencionar, el riesgo es un poco más bajo, ¿no? O en todo caso, si hay un riesgo muy alto, ellos también ya tienen su supervisión por parte de la UIF también. Entonces, con ellos podemos utilizar una debida diligencia de todas maneras un poco más simplificada. Habría que detallar en todo caso qué es una actividad, una debida diligencia eh, simplificada, ¿no? Muy importante, igual que las demás, ¿no? O sea, decir, cuando es simplificada, hago este paso 1 de control. Cuando es general, hago el paso 1, paso 2. Y cuando es reforzada, hago paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 de control. ¿Sí? Eso se tiene que tener detallado, ¿no? Y se tiene que trabajar. Sí, es fundamental. Entonces, para entidades que ya están súper supervisadas, utilizamos la simplificada. General, para clientes generales, es decir, mejor dicho, para no hacerla muy larga, es general cuando no es ni simplificada ni reforzada, pues, ¿no? Por descarte, por decirlo así. Y reforzadas son las personas naturales cuando tenemos que realizar una, una debida diligencia exhaustiva o reforzada cuando son personas naturales, jurídicas no domiciliadas, sociedades no domiciliadas, personas políticamente expuestas, ¿sí? Y personas que son investigadas, ¿no? Ni hablar, sí, ni hablar. Pero ahí están esos casos donde es obligatorio tener una debida diligencia más fuerte. Después tenemos las herramientas que se pueden utilizar. Sí, la UIF, por ejemplo, en ese aspecto brinda herramientas, ¿no? O formatos que sirven para amplificar el conocimiento del cliente, como es el anexo 5, la declaración jurada de conocimiento del cliente, y el caso de la declaración jurada del beneficiario final, ¿no? Que es otro concepto que también requeriría otra capacitación para poder verlo a profundidad.
¿sí? Ya que tiene otros controles, etcétera, ¿no? Entonces eso se va a ver también en una próxima oportunidad. Y tenemos, en segundo lugar, las herramientas propias, ¿no? Que se pueden manejar, ¿no? En el caso de la organización que tienen sistemas de información, que tienen sistemas de trabajo, en caso de las entidades como la RENIEC también, ¿sí? Que emiten justamente estas fichas donde están todos los datos del cliente, para corroborar los datos que puedan venir del DNI, etcétera. El RENIEC da una información también muy complementaria, muy buena, ¿no? Después el Internet, buscar a la persona en Internet o a la empresa en Internet, y el Internet en realidad ahora es una herramienta fundamental porque si hay una pequeña investigación, va a salir. Es impresionante realmente el poder del Internet. Entonces es una buena herramienta para realizar esta debida diligencia, ¿no? Así como, bueno, cualquiera, ¿no? Quiero conocer a alguien o quién es esta persona, ¿no? Lo busco en Facebook, lo busco en LinkedIn, etcétera. En Internet está todo, ¿no? O sea, tengo un cliente, allá voy a buscarlo en Internet, ¿no? Entonces ahí va a salir la información. De que me va a salir algo, me va a salir algo, de todas maneras, ¿no? Ya sea su Facebook, su LinkedIn, su WhatsApp, etcétera. Igualito la SUNAR o la SUNAR para las sorpresas. Y por último tenemos herramientas que son ya cualitativas, ¿sí? No tanto herramientas en sí, sino herramientas de conceptos que son las señales de alerta, ¿no? Y acá vamos a explicar justamente qué es una señal de alerta. ¿Sí? Son las situaciones a partir de las cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o situación que escapa de lo normal. Como dice, no es una alerta, es una señal en conjunto, por eso se llama señal de alerta, que nos indica en ese punto que si pasa esto, por decirlo así, o sea, si pasa esto, significa que puede ser que sea que sea parte de un proceso, esta transacción sea parte de un proceso de lavado de activos, ¿no? Que me están queriendo utilizar, por decirlo así, para lavar sus activos. El cliente me está queriendo utilizar para ello. Entonces, a ver, ¿cómo podría ejemplificarlo de manera más didáctica? A ver, podríamos poner un ejemplo de a ver, alerta. Por ejemplo, ahora, ¿no? Y en las cámaras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se deja normalmente un carro afuera, ¿sí? Normalmente siempre mandan a uno a que vaya a mirar, ¿no? Y cada 5 minutos, media horita hay que salir y mirar el carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí normalmente me mandan eso cuando hay un cumpleaños, etcétera. Bueno, antes de la pandemia, y venían sus familiares y algunos vienen en carro, ¿no? Entonces dejan el carro ahí en el frontis, te dicen que cada media horita dale una ojeada, ¿no? Entonces cuando uno va y justamente da esa ojeadita, ¿qué es lo que uno observa, no? Observa si hay personas que se están quedando ahí entre una mirada y otra cada media hora, que están ahí cerca de la casa mirando el carro, o si hay una persona que está por ahí rodando el carro, quedándose parada mirando el carro, por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica ello, no? Porque nosotros, o sea, puede ser que la persona esté parada ahí por mil razones en realidad, ¿no? Está esperando a alguien más, etcétera, ¿no? Sí, o está teniendo una llamada de verdad, capaz, ¿no? Cuando vemos también una persona ahí por teléfono, también nosotros sospechamos, ¿no? Entonces, es muy similar, ¿no? Entonces, para nosotros, en ese caso, ¿cuál sería una señal de alerta? Por ejemplo, sería que, como le digo, ¿no? Que la persona esté parada muy cerca, que cuando fuimos a ver la primera vez, esa persona estaba en la esquina hablando por teléfono, y después volvimos a ir y seguía ahí la misma persona. Entonces, esa es una señal de alerta que nos indica que esa persona probablemente, o mejor dicho, no tan probable, pero hay una posibilidad de que quiera robar el carro, que quiera sacarle alguna parte, la ventana, etcétera, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no? Entonces, justamente trasladándolo esto a la parte de lavado de activos, estas señales de alerta en este aspecto nos indican que podemos estar, el cliente puede estar utilizándonos o quiere hacernos partícipes o quiere, mediante el proceso que nosotros le facilitamos, la operación que realiza con nosotros, ese es el término más adecuado, mediante la operación que realiza con nosotros, lavar sus activos, ¿no? Sí, legalizar sus ganancias, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de operación, ¿no? La señal de alerta es fundamental. ¿Qué se hace ya conociendo la señal de alerta? ¿Sí? Vamos a ver cuál es el proceso. Si ya realizamos la debida diligencia, ¿sí? Ya conocimos al cliente, según el tipo realizamos la simplificada, la general, la reforzada, etcétera.
y tenemos que hacerle un match, por decirlo así, o tenemos que hacerle una intersección con la operación, ¿no? Entonces, o sea, no basta con conocer al cliente, también hay que conocer todos los factores de la operación, ¿no? ¿Qué operación está queriendo realizar, ¿no? Uh-huh. Después, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que pueden servir como de canal, por ejemplo, en el caso de las notarías, con el tema de la empresa de fachada, ¿no? Constituir una empresa, ¿no? Es la operación, por ejemplo. Entonces ya hay un índice mucho mayor porque es un canal común para buscar realizar el lavado de activos, ¿no? Pero si fuera una carta notarial, por ejemplo, o algo así un poco más suave, tal vez no es tan, o por decirlo así, esa operación no es tan abierta o no es tan probable de que sea parte del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces hay que analizar las dos cosas, ¿no? Ya conocimos al cliente y ahora hay que ver qué operación, ¿no? ¿Qué operación quiere realizar? Y en conjunto analizarlo, ¿no? Los dos. Tenemos que hacer, como les digo, una unión, una intersección entre los dos para ver si hay alguna señal de alerta, ¿no? Entonces las señales de alerta están en función a esas dos cosas, ¿no? A conocer al cliente y a conocer la operación, ¿sí? Si hay alguna señal de alerta, se declara que es una operación inusual en una primera fase. Y si no, es una operación regular nada más, o sea, una operación cualquiera que no pasa nada, ¿no? Entonces, si es una operación inusual, ¿ya tengo que reportarlo a las entidades, a las autoridades? No necesariamente, ¿sí? Tiene que pasarse por un proceso de análisis después, ¿sí? Donde se junten los que puedan ser los más conocedores de estos temas, que de hecho tiene que estar el oficial de cumplimiento, no como parte especialista y como ente supervisor, la persona que está participando de la operación por parte de la organización y todas las personas que tengan que estar capacitadas y para comentar el tema. Y ahí se decide si es o no una operación sospechosa, ¿no? Sí, si vemos que esas señales de alerta que aparecieron son contundentes, ¿no? O sea, es un acto muy contundente, una operación muy contundente que tiende a ser parte del delito de lavado de activos, ya decimos es sospechosa. Pero si no, se queda simplemente como una operación inusual, ¿no? Nada más, o sea, simplemente se queda con esa clasificación, ¿no? Se queda como inusual. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? Operación inusual, operación regular, o sea, la operación regular es que no pasa nada, inusual cuando hay una señal de alerta y sospechosa, que es lo más fuerte, ¿no? Cuando es operación inusual hay señal de alerta, pero además de eso, haciendo el análisis, se ha visto que los indicios de que pueda ser parte de un proceso de lavado de activos es muy fuerte, ¿no? O sea, es muy probable, porque se realizó el análisis. Entonces ya dijimos, no, esto es muy probable que sea parte de un proceso de lavado de activos, entonces es sospechosa. Y esa operación sospechosa se tiene que reportar en el registro de operaciones sospechosas electrónico, ¿no? El ROSEL, ¿no? Conocido que, como les comentaba, está en la parte de la OIF, que tiene dos registros básicamente, que es el registro de operaciones y registro de operaciones sospechosas electrónico, ROSEL, ¿no? El de operaciones es el que vimos anteriormente, que es simplemente a partir de un umbral, ¿sí? Y el registro de operaciones sospechosas electrónico sí es solamente para las operaciones sospechosas, ¿no? Entonces ahí la UIF está más alerta y está más atento a ver ese registro y ver qué operaciones se están realizando, ¿no? Y ya ahí tienen otro equipo que justamente realizan otro análisis más, ¿sí? Para ver, y ellos ya, yo creo que ellos ya sí determinarán si en realidad corresponde o no al lavado de activos, pues, ¿no? O en todo caso mantienen una base de datos, ¿no? Porque cada organización emite una entrada, ¿no? Pero imagínense cuántas notarías hay, cuántas constructoras hay, cuántos bancos hay, entonces la base de datos es fuerte, ¿no? Y juntando todos esos datos, ya se puede tener un mapa más claro de cuál es o cuál no, por la recurrencia, por el tipo, por la tipología de operaciones, etcétera, que realiza una persona, si es un lavador de activos o no. Y bueno, justamente acá he dejado como un anexo las señales de alerta. Sí, aquí están todas las que son las señales de alerta, ¿no? Acá vamos tanto de señal de alerta, pero a ver cuáles son, ¿no? Justamente eso es lo importante. Entonces acá tenemos las señales de alerta para las notarías, que también algunos de los puntos se aplican para cualquier organización, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos las incoherencias, inconsistencias de la información, compras de bienes inmuebles realizadas en forma sucesiva y transferidas en corto plazo,
así como valores fuera del precio de mercado, indicios de que el vendedor no será el dueño material del inmueble, ¿sí? El tema del testaferrato, que el vendedor comprador no será el dueño material del inmueble, otro tipo de, ahí dupliqué, sí, dupliqué, lo voy a corregir, sí, compra de bienes a favor de menores de edad por personas que no poseen un vínculo cercano. O sea, las frases de por sí solas ya te dicen todo, ¿no? Constitución de empresas con nombre similar a de empresas de trayectoria reconocida, transacciones en las que intervienen personas jurídicas de reciente creación, o sea, recién creadas, realizar trámites de compra-venta sin haber registrado actos notariales en registros públicos, requirientes que realizan actividades comerciales que no guardan relación con la información proporcionada, o sea, presentan una información, no sé, o sea, por decirlo así, a ver, un ejemplo, ¿no? Ya, no sé, yo declaro que soy vendedor no sé, trabajo en una agricultora y ya estoy realizando trabajos en otro aspecto, no en otro sector, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, en ese aspecto no tengo un ejemplo, un ejemplo muy claro ahora, de todas maneras sí lo voy a obtener. Requirientes que se niegan a realizar la declaración de los orígenes de los fondos, ¿sí? Requirientes que se niegan a realizar la declaración de los orígenes de los fondos, ¿no? Justamente en esa declaración jurada del anexo 5 hay una sección donde se pide, ¿no? De la transacción que se está realizando, de qué fondos vienen, entonces ahí hay gente que no quiere ponerlo, ¿no? Entonces es un indicio, obviamente es un indicio de sospecha, ¿no? Una señal de alerta. Y bueno, así tenemos muchas señales de alerta más que tienen que ser revisadas, ¿no? Ahí el material se está dejando a disposición para que pueda ser revisado en cualquier momento. Sí, entonces, bueno, esto ha sido todo el día de hoy y bueno, gracias por la atención.